nuestra clase 29 de Álgebra Moderna 2. Entonces, les recuerdo qué era lo que estábamos haciendo en la clase pasada, ¿sí? En la clase pasada estábamos considerando K sobre E una extensión de campos, ¿sí? ¿Sí? Estábamos considerando K sobre E una extensión de campos y habíamos definido como red K de E como el conjunto de todos los subcampos que están entre E, el conjunto de todos este va a ser el conjunto de todos los subcampos que están entre E y K, ¿no? ¿Sí? Entonces, así definimos ese conjunto red K de E. Y luego también definimos, dimos una notación, dado un grupo G, denotamos por sub de G al conjunto de todos los subgrupos de G, ¿sí? Entonces con eso definimos una función que era la definición que la dimos en la definición 2.40, que era lo que decía la definición 2.40. Considero K sobre E una extensión y considero G el grupo de Galois de K sobre E, ¿sí? Entonces definimos una función θ que va del conjunto de campos intermedios entre E y K, ¿sí? A los subgrupos de G, a los subgrupos del grupo de Galois de K sobre E, ¿no? ¿Y cómo era esta función? Esta era la función, si yo tengo un campo intermedio entre E y K, ¿qué subgrupo de G le asignábamos? Pues le asignábamos el subgrupo K sobre F, ¿sí? Asignábamos, vimos en en un lema anterior, que si tenemos E contenido dentro de F y F contenido dentro de K, entonces el grupo de Galois de K sobre F es un subgrupo del grupo de Galois de K sobre E, ¿no? Entonces así es lo que hacemos. Entonces a este campo intermedio le asignamos el grupo de Galois de K sobre F. Aquí está, ¿no? Y eso para cualquier campo intermedio entre E y K. Además vimos que esta función invertía contenciones, ¿no? Si yo tomaba dos campos intermedios entre E y K, F1 y F2, de tal manera que F1 estaba contenido dentro de F2, entonces θ de F2 estaba contenido dentro de θ de F1, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser definir una función que va de regreso, una función que va de los subgrupos, dada una extensión de campos K sobre E y dado G, el grupo de Galois de K sobre E. Queremos definir ahora una función que a cada subgrupo del grupo de Galois de K sobre E le asigne un campo intermedio entre K y E, ¿sí? Es lo que vamos a hacer. Entonces esta parte es la parte que vamos a llamar de subgrupos a extensiones intermedias, ¿no? Entonces empezamos con la siguiente definición, que ¿qué es lo que nos dice la siguiente definición? Consideramos K un campo y consideramos H un subconjunto de los automorfismos de K. ¿Qué quiere decir? Que estoy solamente pidiendo un subconjunto, ¿no? No estoy pidiendo que sea un subgrupo ahorita. Entonces en esta definición estoy pidiendo solo que H sea un subconjunto de los automorfismos de K. ¿Eso qué quiere decir? Que es un subgrupo que H consta de puros morfismos de campos que van de K en K, ¿no? ¿Sí? Entonces, dado H subconjunto de automorfismos de K, definimos el conjunto de elementos de K que son fijos por H, ¿sí? Entonces, ¿quiénes van a ser los elementos de K que son fijos por H? Lo voy a anotar así, K arriba H, ¿sí? KH, lo voy a anotar así, K a la H, ¿sí? Va a ser por definición el conjunto de elementos en K, tales que sigma de A es igual a A para todo sigma en H. Por eso se llaman los elementos fijos por H, ¿no? Son los elementos en K que son fijados puntualmente por todos los elementos del H, ¿sí? Recordemos que como sigma hasta H, sigma va de K en K, ¿no? ¿Sí? Entonces, este va a ser el conjunto de elementos fijados o fijos por el subconjunto H del grupo de automorfismos de K. Entonces, vamos a tener un lema, que es el lema 2.43, que nos dice lo siguiente: considero K un campo y considero H un subconjunto del grupo de automorfismos de K.
Entonces, ¿qué va a pasar? Primero, va a resultar que esta K sub H va a ser un subcampo de K, ¿sí? Y además, si consideramos K sobre E una extensión de E, si consideramos K una extensión de E, y consideramos H metido que sea un subconjunto del grupo de Galois de K sobre E, entonces va a resultar que K de H va a ser un campo intermedio entre K y E. Es decir, si yo considero una extensión K, K de E, si yo considero una extensión K de E, luego calculo su grupo de Galois, ¿no? El grupo de Galois de K sobre E. Y luego en eso considero H un subconjunto del grupo de Galois de K sobre E. Entonces resulta ser que el conjunto de elementos fijados por H va a estar entre E y K, ¿sí? Y va a ser un campo intermedio entre E y K, ¿no? Entonces, pues hagamos la demostración de este resultado. Pues hagamos la demostración. Ok. ¿Sí? Entonces, pues bueno, entonces pues hay que ver que K sub H es un campo primero por definición, tenemos que K sub H, K a la H, perdón, K a la H está metido dentro de K, ¿no? ¿Sí? Por definición. ¿Por qué? K a la H son todos los elementos en K que son fijados por los elementos de H, ¿no? Entonces en particular está metido dentro de K, ¿no? ¿Ok? Entonces veamos que es un subcampo. Entonces veamos que es subcampo. ¿Qué es subcampo? ¿Sí? Ok. Entonces, pues ¿qué hay que hacer? Me tomo un elemento, hay que ver que si yo tomo un elemento A en K de H, entonces el inverso también está, ¿no? Entonces sea A en K de H. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que demostrar? Una de las primeras propiedades que tengo que demostrar es que a la menos 1 vuelva a quedar en K a la H. Entonces, si tengo que demostrar que K a la menos 1 vuelve a quedar, que si tengo que demostrar que A a la menos 1 vuelve a quedar en H, ¿qué es lo que tengo en K a la H? ¿Qué es lo que tengo que demostrar? Que este elemento es fijado por todos los elementos de H, ¿no? Entonces, sea sigma un elemento de H, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, sigma de a la menos 1, si que lo escribo mejor acá abajo, entonces sigma de a la menos 1 es ¿quién? Esto es sigma de a la menos 1, ¿no? Esto es porque sigma es morfismo, ¿no? Como sigma es morfismo de campos o de anillos, pues pasa eso, ¿no? ¿Sí? Luego, ¿qué es lo que tenemos? Esto, sigma de a la menos 1 es a la menos 1. ¿Por qué? Porque sigma de esto pasa porque sigma de es igual a pues A está en K de H, ¿no? Si A está en K a la H, quiere decir que es fijado por cualquier elemento, ¿no? De H. Y entonces, ¿qué es lo que demostramos? ¿Qué es lo que demostramos? Me tomé un elemento A en H, estoy construyendo su inverso, lo que tengo que ver es que el inverso está en K de H, ¿no? Para ver que está en K de H, debo ver que es fijado por cualquier elemento de H. Entonces me tomé un elemento de H y lo vimos que lo fija, entonces por lo tanto, A a la menos 1 está en H, en K a la H.
¿Sí? Entonces, de la misma manera se tiene lo siguiente. Ustedes lo hacen, es fácil, de la misma manera. De la misma manera, si A y B están en K de H, en K a la H, entonces A por B vuelve a quedar en K a la H, vuelve a quedar en K a la H. También también A menos B vuelve a quedar en K a la H, ¿sí? Y además, ¿qué es lo que pasa? Además, como sigma de 0 es igual a 0, porque es un morfismo de grupos, y sigma de 1 es igual a 1 porque sigma es un morfismo de anillos unitarios, entonces eso pasa para todo. Sigma en H, eso pasa para todo sigma que está metido en H. Y recordemos que H es un subconjunto de grupo de automorfismos de K. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces va a resultar que 0 y 1 están en K a la H. Y esto lo que demuestra es que, por lo tanto, K a la H es un subcampo de K. ¿Sí? Entonces eso me demuestra el inciso A, ¿no? Que el conjunto de elementos fijados por el subconjunto H del grupo de automorfismos de K es un subcampo de K. Ahora me tomo una extensión K de E y me tomo H subconjunto del grupo de Galois. Entonces hay que ver que este es un campo intermedio, ¿sí? Entonces, ahora B. Este es B para B. Entonces, sea K sobre E extensión de campos, ¿no? Tomamos una extensión y consideremos G y, y consideramos el grupo de Galois, ¿no? Consideramos G el grupo de Galois de esa extensión K sobre E. Consideramos G igual al grupo de Galois de K sobre E. Entonces, por definición del grupo de Galois de K sobre E, ¿qué es lo que tenemos? Este es un subconjunto, es un subgrupo del grupo de automorfismos de K. ¿Sí, no? Porque por definición, ¿quiénes son estos? Los elementos de acá son todos los morfismos que van de K en K, que fijan a los elementos de E, ¿no? Pues por definición están metidos dentro de los automorfismos de K, ¿sí? Ok, y entonces, y me tomo, y sea H, un subconjunto del grupo de Galois de K sobre E, ¿no? Entonces, por esta contención de que G está metido dentro de los automorfismos de K, pues H, si yo me tomo H metido acá, pues H está metido en automorfismos de K, ¿no? Entonces, por el inciso A, por el inciso A, tenemos que K a la H está metido acá, en K, y es un subcampo, ¿no?
ahí está metido como subcampo. ¿Sí? Como subcampo. Entonces ya tenemos la primera parte, ¿no? Que K sub H está metido dentro de K. Pero ¿qué nos dice esta? ¿Qué nos está diciendo esto? Que ya, bueno, K de H está metido dentro de K, pero que E está metido dentro de K de H, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, si eso ya es más o menos fácil, ¿por qué? Porque resulta ser que como, entonces me tomo un elemento, entonces sea un elemento sigma en el grupo de Galois. Entonces sea sigma, un elemento del grupo de Galois, de H, un elemento de H. Un elemento de H. Y ya lo que dijimos, y como H está metido dentro del grupo de Galois, de K sobre E, ¿no? Entonces me tomo un sigma ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? Entonces, por definición de que sigma está metido dentro de H y H está metido dentro del grupo de Galois, entonces sigma restringido a E es exactamente la identidad en E, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Por lo tanto, sigma de A es igual a A para todo A en E, ¿sí? Para todo A en E. Y esto lo puedo hacer también para todo, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué me está diciendo? Por lo tanto, lo que tenemos es que K a la H, por lo tanto, K a la H contiene a, contiene a E, ¿no? Por lo tanto, E está contenido dentro de K a la H. Y así acabamos, ¿no? ¿Sí? Y así, E está metido dentro de K a la H y está metido dentro de K. ¿Sí? Y eso ya acaba la prueba, ¿no? ¿Sí? Y el chiste es que, como me estoy. ¿Por qué por qué pasa esto? Pues porque cualquier elemento de H fija los elementos de E, ¿no? Entonces, pues, si cualquier elemento de H fija los elementos de E está metido dentro de todos los elementos que son fijados por todos los elementos de H, ¿no? Que es exactamente esto, ¿sí? E está metido dentro de todos los elementos de K que son fijados por todos los elementos de H. Y entonces así es como vamos a ir de subgrupos a campos intermedios, ¿no? Ok, entonces pues vamos a tener la siguiente proposición. Es una proposición con bastantes incisos, entonces va a ser algo larguita. Bueno, con 5 incisos. Es proposición. Entonces, ¿qué número es? Dejen ver. 2.44. Proposición 2.44. Proposición 2.44. Entonces consideramos un campo, si acá un campo, ¿sí? Y vamos, el primer inciso va a decir lo siguiente: si H1 y H2, si H1 está contenido dentro de H2 y ambos están metidos dentro del grupo de automorfismos de K, entonces el campo de elementos fijados por H2
está metido dentro del campo de elementos fijados por H1. ¿Sí? Entonces, aquí estamos en este inciso, lo que estamos diciendo es que el tomar campos fijados invierte otra vez con tensión, ¿no? H2, si H1 está contenido dentro de H2, K de H2 está contenido dentro de K de H1, ¿no? ¿Sí? Ese es el primer inciso. El inciso B nos dice lo siguiente. Si H es un subconjunto del grupo de automorfismos, H es un subconjunto del grupo de automorfismos de K, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, tengo una cosita. Puedo calcular, si primero, a ver, ¿cómo? A ver, lo voy a explicar y luego lo voy a escribir. Entonces tengo H, un subconjunto de grupo de automorfismos, ¿no? Entonces puedo calcular K a la H, ¿no? Puedo calcular K a la H. Sabemos que ese es un subcampo intermedio. Bueno, esto es un subcampo de K. Y luego, ya que tengo un subcampo de K, puedo calcular el grupo de Galois de K sobre K a la H. ¿Sí? Entonces, lo que me dice esto es que si yo calculo, dado H un subconjunto del grupo de automorfismos de K, si yo con ese H calculo el campo fijo y luego calculo el grupo de Galois asociado a K de H, entonces uno no regresa a este, sino regresa a algo grande. Es decir, ¿qué es lo que tengo? Lo que tengo es lo siguiente que voy a escribir aquí. Entonces, uno no regresa al mismo, sino que regresa a algo un poco más grande. Entonces, está contenido dentro del grupo de Galois de K sobre K a la H. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasa en este inciso. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Tengo H en los automorfismos de K, un H metido entre los automorfismos de K, calculo campo fijo y luego calculo grupo de Galois. Eso no me regresa a H, sino a algo un poquito más grande. Inciso B, inciso C, el inciso C. Es algo parecido, sea F un subcampo de K, entonces sea F un subcampo de K, un subcampo de K. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? F está metido dentro del campo fijado por Galois de K sobre F. Y esto está metido dentro de K. Entonces, otra vez, ¿qué me está diciendo este? Tomo F un subcampo de K, calculo el grupo de Galois de K sobre F, y luego calculo el campo fijo asociado a ese grupo. Entonces, aplicar campo fijo, aplicar Galois y luego campo fijo, no me regresa al mismo campo, me regresa a algo más grande, ¿no? Y eso más grande resulta ser que pues F está metido dentro de esta cosa, y además por construcción el campo fijado por un subconjunto del grupo de automorfismos pues siempre está metido dentro de K, ¿no? Entonces pasa eso. El inciso D, A, B, C, D, CH contenido dentro de los automorfismos de K.
Entonces H metido dentro de los automorfismos de K. ¿Sí? Y consideremos y sea F, por definición, lo voy a anotar así, el campo de elementos fijos por H. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, para este F, sí va a pasar lo que queremos. Si yo calculo el grupo, va a pasar lo que queremos, ¿qué quiero decir? Va a pasar esto. Entonces, F va a ser exactamente K al grupo de Galois de K sobre F. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo aquí? Tomo H, un subconjunto de los automorfismos de K, y me fijo en este subcampo de K, que es el campo de los elementos fijados por H. Este es un subcampo de K, ¿no? Entonces, si a este subcampo le calculo Galois de K sobre F, y luego le calculo el campo fijo, entonces sí regreso a este F, ¿sí? Entonces, para los F de esta forma, aplicar Galois y luego campo fijo, sí regresa lo mismo, ¿sí? Y pasa algo parecido en el inciso E, ¿sí? Sea F un subcampo de K, sea F un subcampo de K, ¿sí? Y tomamos H por definición. H por definición va a ser el grupo de Galois de K sobre F. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, va a resultar que H va a ser exactamente el grupo de Galois de K sobre K de H. Entonces, otra vez, ¿qué me está diciendo esto? Tomo F un subcampo de K. Como F es un subcampo de K, puedo tomar H, el grupo de Galois, de K sobre F, ¿no? Por definición, H es un subgrupo por definición, este H es un subgrupo del grupo de automorfismos de K, ¿no? Como es un subgrupo del grupo de automorfismos de K, o un subconjunto del grupo de automorfismos de K, puedo calcular el campo fijo. Entonces, a este H le calculo el campo fijo, K a la H. Eso es algo que está, pues eso es un subcampo de K, y entonces puedo volver a calcular Galois, ¿no? Entonces calculo Galois de K sobre K de H, y eso lo que me dice es que me regresa exactamente a H, ¿sí? Entonces, ok, entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esta proposición? Que en general, a ver, el, si yo tengo H1 metido dentro de H2 metido dentro del grupo de automorfismos, entonces los campos fijados por H2, el campo fijado por H2 está contenido entre el campo fijado por H1, es decir, tomar campo fijo invierte contenciones, ¿no? Luego, en general, para cualquier H metido dentro del grupo de automorfismos de K, si yo calculo a ese H, yo le calculo el campo fijo y luego Galois, eso no me regresa a H en general, lo que me regresa es a algo más grande que H. Entonces lo que estoy diciendo es aquí que aplicar campos fijos y luego Galois regresa a algo más grande, ¿no? Aquí me dice algo parecido, ¿no? Si yo tengo F un subcampo de K, entonces primero aplicar Galois y luego aplicar campo fijo, no me regresa a algo más grande, ¿no? Sí, aquí era primero aplicar campo fijo y luego Galois, y luego aquí es primero aplicar Galois y luego campo fijo, ¿no? ¿Sí? Entonces, esas dos operaciones, tomar grupo de Galois y luego tomar campo fijo, en general, no me regresan a lo mismo a lo que se lo apliqué, sino a algo más grande, ¿no? Las condiciones D y E me dicen que bajo ciertas condiciones sí regresan a lo que, con lo que iniciamos, ¿no? Acá me dice que si yo me tomo, el inciso D me dice que si yo me tomo H, un subconjunto de grupo de automorfismos de K, y me tomo por definición este campo fijo, F, entonces para este F,
sí va a resultar que cuando yo aplico Galois y luego campo fijo, me regresa lo mismo para los F que son de esta forma. Y luego también el inciso E me dice que si yo me tomo F un subcampo de K y me fijo H, un subgrupo, por definición el grupo de Galois de K sobre F, entonces para los H que son de esta forma, sí satisface que cuando yo a H le calculo campo fijo y luego le calculo grupo de Galois a lo que obtengo, entonces regreso a H, ¿sí? Entonces hagamos eso. Demostración. Entonces demostración de A. Demostración de A. ¿Sí? Entonces A. Sea H1 metido dentro de H2, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que demostrar? Por demostrar KH2 está metido dentro de K de H1, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues me tomo un elemento, sea A un elemento de K de H1, de K de H2. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Entonces, lo que quiere decir es que sigma de A, por definición de que esté ahí, quiere decir que sigma de A es igual a para todo sigma en H2, ¿no? Es lo que quiere decir. Si A está en K de H2, pero H1 está metido dentro de H2. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, si A es fijado por todos los elementos de H2, pues es fijado por todos los elementos de H1, ¿no? Entonces, sigma de A es igual a para todo sigma en H1. Por lo tanto, sigma está en K de H1, acá la H1, ¿no? K de H1 y por lo tanto K de H2 está metido dentro de K de H1. Ahí está. Entonces, tomar campos fijos e invierte con tensiones, ¿no? El inciso B. ¿Qué me dice el inciso B? Sí, que si yo tomo un subconjunto de grupo de automorfismos de K, entonces aplicar campo fijo y luego calcular Galois está metido dentro de H, ¿no? Entonces, inciso B. Entonces, sea H metido dentro del grupo de automorfismos de K. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que demostrar? Por demostrar, pues lo que me dice este inciso, ¿no? Que H está contenido en Galois, por demostrar H está contenido en Galois de K sobre K a la H. Sí, eso es lo que tengo que demostrar. Entonces me tomo un elemento en H, ¿no? Entonces sea sigma en H. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que demostrar? Lo que tengo que demostrar, por demostrar, si yo quiero demostrar esta contención, lo que tengo que tomarme es un elemento en H y ver que está acá, ¿no? Entonces me tomo un elemento en H por demostrar que sigma está en el grupo de Galois de K sobre K a la H. ¿Sí? Y si tengo que demostrar que sigma está en el grupo de Galois de K sobre K a la H, ¿qué es lo que tengo que demostrar? Que sigma fija a todos los elementos de K de H, ¿no? Entonces sea A un elemento de K
a la H. ¿Sí? Entonces, por definición, por definición, de K a la H, tenemos K a la H, ¿quién es? Por definición de K a la H, y como sigma está en H, tenemos, es lo que tenemos. Me tomé a alguien en K a la H, ¿no? Lo que quiero demostrar que sigma está en el grupo de Galois de K sobre K a la H. Lo que quiero decir es que sigma fija todos los elementos de H, ¿no? Eso es lo que tengo que demostrar. Entonces me tomo un elemento, todos los elementos de K a la H. Entonces me tomo un elemento de K a la H, y por definición de que un elemento está en la H, quiere decir que es fijado por todos los elementos de H, ¿no? Pero por definición, y como sigma está en H, pues entonces en particular sigma de A es igual a, ¿no? Tenemos que sigma de A es igual a A. Entonces, ¿qué es lo que demostré? Me tomé un sigma en H y demostré que fija a todos los elementos de K a la H, ¿no? Por lo tanto, sigma restringido a K a la H es la función identidad, y así, ¿qué es lo que tenemos? Y así, pues sigma está en el grupo de Galois de K sobre K a la H, ¿sí? Y por lo tanto, H está contenido dentro del grupo de Galois de K sobre K a la H, ¿no? ¿Sí? Entonces eso demuestra el inciso B. Sí, eso demuestra el inciso B. El inciso C, ¿qué me dice? El inciso C me dice que si yo tomo F un subcampo de K, es decir, K es una extensión de F, entonces el campo fijo de elementos fijados por Galois de K sobre F es un campo intermedio entre F y K, ¿sí? Pero esto resulta ser que eso ya lo demostramos en esta proposición, ¿no? En la proposición anterior. La proposición anterior nos decía eso, ¿no? Si yo me tomo una extensión de campos, E de K, K de E, y luego me tomo un subconjunto del grupo de Galois de K sobre E, un subconjunto de este grupo de Galois, puede ser el mismo, ¿no? Entonces, puede ser el mismo, H podría ser Galois de K sobre E. Entonces, el campo intermedio fijado por un subconjunto por K, el campo fijado por H, es un campo intermedio entre E y K, ¿no? Entonces, esto es exactamente lo que nos está diciendo el inciso C de 2.44. Entonces, esto es se sigue de 2.43, B, C se sigue de 2.43, B, ¿sí? Entonces, C es exactamente proposición 2.43, inciso B. ¿Sí? ¿Es proposición o es lema? Ya. Es lema, ¿no? Lema. Ok. Ahora el inciso D. El inciso D, pues ¿qué me dice, no? El inciso D me dice cuándo sí aplicar Galois.
y luego aplicar campo fijo me regresa lo mismo, ¿no? Entonces considero, inciso D, considero H un subgrupo de automorfismo, un subconjunto del grupo de automorfismos de K, y considero F el campo fijado por H, ¿sí? Entonces, sea H metido dentro del grupo de automorfismos de K, y me fijo por definición, F va a ser el campo fijado por H, ¿no? El campo fijo de H, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que demostrar? Entonces, por demostrar que que F es lo mismo que ¿quién? Que F es lo mismo que campo fijo de Galois de K sobre F, ¿no? Eso es lo que tengo que demostrar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ya sabemos? Lo que ya sabemos es que en general, ¿sí? Aplicar primero, aplicar primero Galois y luego campo fijo me regresa algo más grande, ¿no? ¿Y eso qué inciso me lo dice? Eso me lo dice el inciso C, ¿no? Aplicar Galois y luego tomar campo fijo me regresa algo más grande. Entonces, pues ya tenemos una contención. Entonces, por C, entonces por el inciso C, por demostrar eso. Por el inciso C. Tenemos que F está metido dentro de K a la Galois de K sobre F, ¿sí? Entonces, hay que hacer la otra contención, a la Galois de K sobre F, ¿sí? Entonces, ahora veamos la otra contención, para ver la igualdad, ¿no? Ahora veamos que K a la Galois de K sobre F está metido dentro de F, ¿sí? ¿Y cómo hacemos eso? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Por B, ¿qué es lo que tenemos? Por B, por el inciso B, ¿qué nos decía el inciso B? El inciso B me decía igual lo mismo, ¿no? Que aplicar campo fijo y luego Galois me regresa algo más grande que H, ¿no? Entonces, por el inciso B, ahora hay que ver esta contención, ¿no? Hay que ver esta contención. Entonces, por el inciso B, tenemos que para esta H, H está metido dentro de ¿quién? De Galois de K sobre K a la H, ¿sí? Es decir, pero ¿quién es K a la H? Pero estoy diciendo que mi F es por definición K a la H, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo? Por lo tanto, eso es por definición, ¿no? Por lo tanto, el inciso B, ¿qué es lo que me está diciendo? Me está diciendo que H está metido dentro de Galois de K sobre F, ¿no?
¿sí? Solamente sustituir cuánto vale K a la H aquí, ¿no? Ok, y entonces tenemos esto. Pero ¿qué es lo que sabemos? El inciso A me dice que tomar campos fijos invierte contenciones, ¿no? Entonces, por inciso A, tenemos que tomar campos fijos invierte contenciones. Entonces, si H está metido dentro de esta cosa, cuando yo tomo el campo fijo, me lo invierte, ¿no? Entonces K a la Galois de K sobre F está metido dentro de K a la H, ¿no? Esto es por el inciso A, que tomar campo fijo se invierte contenciones, pero K a la H, ¿quién es? K a la H por definición es F. Entonces este es F. Y entonces ya demostramos la igualdad, la otra contención, ¿no? De que K a la Galois de K sobre F está contenido dentro de F. Por lo tanto, pues se tiene la igual, por lo tanto, K a la Galois de K sobre F es F, ¿no? Entonces eso demuestra el inciso D. Y eso lo demostramos para cuando F es de esta forma, ¿no? No para cualquier campo intermedio para cualquier subcampo de K, sino para cuando F es de esta forma, para cierto H submetido dentro del grupo de automorfismos de K. Ahora el inciso B, el inciso E. ¿Qué me dice el inciso E? El inciso E es algo parecido, ¿no? El inciso E me dice lo siguiente. Me tomo F un subcampo de K y me fijo por definición en H este grupo, que es el grupo de Galois de K metido sobre F, ¿no? De K sobre F. Entonces, si yo a este H yo le calculo campo fijo y luego le calculo grupo de Galois, me regresa a H, ¿no? Ok, entonces demostremos eso. Entonces, sea F un subcampo de K y H igual a Galois. Entonces, sea F subcampo de K y por definición mi H va a ser Galois de K sobre F. ¿Sí? Entonces, para este H, ¿qué es lo que tengo que demostrar? Por demostrar que H es exactamente ¿quién? Es exactamente Galois de ¿quién? De K sobre K a la H, ¿no? Entonces, para este H es lo que tengo que demostrar, ¿no? Que para esta H, si yo tomo campo fijo y luego Galois, regreso a la H, ¿sí? Entonces, otra vez va a ser algo parecido a lo que hicimos acá arriba. Entonces, por demostrar esta contención, ¿sí? Entonces, por B, ¿qué tenemos? Por B, pues tenemos que, para que siempre pasa una contención, ¿no? Siempre pasa que regresamos a algo más grande, ¿no? Entonces, por B siempre tenemos que cuando yo a un subgrupo del grupo de automorfismos le calculo campo fijo y luego Galois, regreso a algo más grande, ¿no? Entonces, esto está metido dentro de Galois de K sobre K a la H, ¿sí? Entonces, siempre pasa eso. Entonces, veamos ahora la otra contención, ¿no? Veamos ahora. Veamos ahora que Galois de K sobre K a la H está metido dentro de H, ¿no? Entonces ahora veamos esa contención.
¿Sí? Ok. Entonces, otra vez, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que F, que esto me produce un campo intermedio, ¿no? Que F está metido dentro de K a la Galois de K sobre F, a la Galois de K sobre F, y esto está metido dentro de K, ¿no? ¿Sí? Bueno, y esto me lo está diciendo, esto me lo dice el inciso C, ¿no? El inciso C me dice esto, ¿no? Me toma un subcampo de K, entonces F está metido dentro de K, el campo fijo fijado por los elementos del grupo de Galois de K sobre F, es un campo intermedio entre F y K, ¿no? Este campo fijo fijado por los elementos de Galois de K sobre F, ¿no? Entonces, pues es lo que estoy teniendo acá. Entonces tenemos esto por inciso C, ¿no? Inciso C o inciso B. Permítanme. Por C. Por inciso C. ¿Sí? Pero esto es exactamente ¿quién? Esto es exactamente K sobre F, el grupo de Galois. El grupo de Galois de K sobre F es H, ¿no? Entonces esto es exactamente K a la H. Entonces esto es exactamente K a la H. ¿Sí? Esto es exactamente K a la H. Y eso es, pues, por definición, H es el grupo de Galois de K sobre F. ¿Sí? Ok. Entonces, tengo esta cadena de campos, ¿no? Tengo este campo F está metido dentro de este campo K, la H, y está metido dentro de K. Y entonces, ¿qué es lo que vimos en el lema 2.37 de la clase pasada? Que el grupo de Galois, yo a esta cadena de campos, yo le asocio el grupo de Galois de K sobre F. Tengo tres grupos de Galois, ¿no? El grupo de Galois de K sobre F, el grupo de Galois de K sobre esta cosa, de K a la H, y el grupo de Galois de K a la H sobre F. Y que entre esos había una relación obvia, ¿no? ¿Cuál era la relación obvia que vimos en el teorema 2.37 o en la proposición 2.37? Lo que vimos es que el grupo de Galois de K sobre K a la H, de K sobre el campo intermedio, es un subgrupo del grupo de Galois de K hasta el campo más pequeño, ¿sí? Entonces, por 2.34, entonces, por 2.34, 37, visto en la clase anterior, por 2.37, visto en clase anterior, visto en la clase anterior, tenemos que el grupo de Galois de K sobre K a la H, considerando esta cadena, considerando esta terna de campos, el grupo de Galois de K sobre K a la H es un subgrupo del grupo Galois de K sobre K a la F, ¿sí? Es un grupo de Galois. Es un subgrupo de Galois de K sobre F, ¿sí? Ok, ok, y entonces, pero Galois de K sobre F, ¿quién es? Galois de K sobre F es, permítanme,
Galois de K sobre F era H. Esa era por definición mi H, ¿no? Porque había empezado con F en su campo de K. Y H, por definición, habíamos considerado el grupo de Galois de K sobre F. Entonces, este es exactamente H. Esto es H. Y ya, fue lo que queríamos demostrar, ¿no? Lo que queríamos demostrar era esta contención que Galois de K sobre H, Galois de K sobre K a la H está contenido dentro de H. Y es lo que acabamos de hacer, que Galois de K sobre K a la H está contenido dentro de H. Por lo tanto, y esto es por definición de H, ¿no? Definición de H, que lo hicimos arriba. Por lo tanto, el grupo de Galois de K sobre K a la H es exactamente H. Y eso acaba la demostración de este resultado, ¿no? Ok, entonces, pues vamos a tener una definición. Definición. Y este es, ¿qué definición es? ¿Qué número es? Dejen ver, es el número 2.45, definición 2.45. Que nos dice lo siguiente. Tomamos F sobre E, una extensión de campos. Entonces, sea F sobre E una extensión de campos. Una extensión de campos. Y tomamos G, el grupo de Galois de K sobre E. Acá escribí F sobre E, es K sobre E, ¿no? Sea K sobre E una extensión de campos. Y tomamos G, el grupo de Galois de K sobre E. ¿Sí? CH un subgrupo del grupo de Galois. Entonces CH, un subgrupo de G, del grupo de Galois de, ¿sí? Entonces definimos el campo fijo de H, pues ya como lo habíamos hecho, ¿no? Definimos el campo fijo de H. De H. ¿Como quién? Entonces, déjenlo subrayo. El campo fijo de H. ¿Cómo? Pues ya lo hemos hecho, ¿no? Como K a la H. K a la H, que es exactamente por definición, son los elementos de K, tales que sigma de A es igual a A para todo sigma en H. ¿Sí? Entonces definimos eso y definimos función. Y definimos función. Sí, que va a ir de los subgrupos del grupo de Galois de G, de los subgrupos de G, es decir, de los subgrupos del grupo de Galois de K sobre E, a el conjunto de al conjunto de campos intermedios de K sobre E, ¿no? Sí, ¿y cómo definimos esta? Pues ya sabemos, ¿no? Definimos phi de un subgrupo, pues lo mandamos al campo intermedio. Ahí está. Entonces, pues ya tenemos, la clase pasada estudiamos la función teta que iba del conjunto de campos intermedios de K sobre E a los subgrupos del grupo de Galois de K sobre E. Y ahora estamos dando una función de regreso, ¿no? Entonces, el siguiente teorema, y con ese
voy a acabar esta clase, que es 2.46. La demostración es relativamente corta con lo que ya hemos hecho. Entonces, teorema 2.46. 2.46 me dice lo siguiente. Me dice que esas funciones no necesariamente son biyecciones. ¿Sí? Esas funciones no necesariamente son biyecciones, pero cuando nos restringimos a ciertos subconjuntos sí lo son. Entonces, sean K sobre una extensión de campos, entonces sea K sobre E extensión, consideramos K sobre E una extensión, y consideramos G igual al grupo de Galois de K sobre E. ¿Sí? Entonces, consideremos las funciones psi, que ya definimos hace ratito que va de los subgrupos de G a los campos intermedios de K entre K y E, entre E y K, y esta función teta que habíamos definido que iba de los campos intermedios entre E, K y E a los subgrupos de G, ¿no? Definidas anteriormente. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, sea X por definición la imagen de psi, la imagen de esta psi, que eso, la psi, pues eso va a estar contenido en psi. Tomamos X la imagen de psi y tomamos, esto está metido dentro de los campos intermedios, ¿no? De K sobre E. Ya no me dio espacio acá. Bueno, nos consideramos en la imagen, ¿sí? Y consideramos y tomamos Y por definición la imagen de teta. ¿Sí? Entonces, psi y teta inducen por restricción. Funciones psi prima que va a ir. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos que la imagen de la imagen de teta es un subconjunto de el grupo de es un subconjunto de sub de G, ¿no? Entonces puedo restringir esto, o sea, la imagen de teta es un subconjunto de esta cosa, de sub de G. Entonces puedo restringir psi prima a la imagen de teta. Psi prima que por definición va a ser psi restringido a la imagen de teta. A la imagen de teta, que va a ir exactamente de la imagen de teta, que va a ir exactamente, y esto va a ser exactamente, ya le había puesto nombre, ¿no? Entonces, ¿quién es la imagen de teta? Y, ¿no? Entonces, psi restringido a Y, va a ir de Y a X, y teta prima, que va a ser por definición teta restringido a X, que va a ir de X en Y. Entonces estas funciones que definimos anteriormente
psi y teta, cuando yo lo restringo a ciertos conjuntos especiales, que son, entonces van a producir funciones de y en x y de x en y, que van a ser biyectivas, que son biyectivas, funciones que son biyectivas. Y una es la inversa de la otra. ¿Sí? Entonces la demostración de esto es sencilla. Lo hago, pues ya hicimos lo difícil. Entonces, primero, veamos que pues, las funciones se restringen bien, ¿no? Entonces, primero, como y, que es la imagen de teta, la imagen de teta, ¿en dónde está? Está metido entre los subgrupos de G, ¿no? Entonces, esto se ha metido acá. ¿Cómo pasa esto? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, cuando yo le aplico psi de este conjunto Y, esto va a estar metido dentro de psi de sub de G, pero psi de sub de G, si yo a esta psi le aplico, si yo a esta psi le aplico todos los elementos sub de G, ¿qué es lo que tengo? Pues tengo la imagen de psi, ¿no? Entonces esto está contenido, esto es exactamente la imagen de psi. Imagen de psi. Y que eso es exactamente x, ¿no? ¿Sí? Acá lo dijimos, ¿no? X es la imagen de psi. Y entonces, ¿qué es lo que tengo? Por lo tanto, psi prima, que por lo tanto la restricción psi, cuando yo lo restringo a y, eso va a dar a dónde? Va a dar a x, ¿no? Es lo que me está diciendo esto. Psi de y va a dar a x. ¿Sí? De la misma manera, teta, cuando yo la restringo a x, va a ir de x a esta y. ¿Sí? Y entonces pues ya tenemos funciones bien definidas, ¿no? Que van de y en x y de x en y. Entonces ahora hay que ver que son inversas y eso ya es más o menos fácil. Entonces, CAF, veamos, esta es mi psi prima y esta es mi teta prima, ¿no? Entonces veamos que teta prima compuesta con psi prima es la identidad, ¿sí? Entonces, en efecto, veamos esta contención. Nada más vamos a ver esta porque la otra es parecida, ¿sí? Entonces veamos esto. Entonces, en efecto, sea, es la identidad en donde teta prima va de x en y prima va de y en x, ¿no? Entonces sea un elemento f en x. F en x, ¿quién es x? X es la imagen de psi. X es la imagen de psi. Y lo que quiere decir es que, ¿qué? Si es la imagen de psi, lo que quiere decir es que es psi de un subgrupo de H, ¿no? Es decir, es x en
f en x, es decir, entonces, como x es la imagen de psi, pues existe un h metido dentro de G, subgrupo, tal que ¿qué? Tal que F es exactamente K a la H, ¿no? Bueno, F es exactamente psi de H, ¿no? Que está en la imagen, ¿no? Como si me tomo un elemento F que está en la imagen, lo que quiere decir es que existe alguien, un subgrupo de G, tal que mediante la función phi, psi, lo manda a H, ¿no? A F, ¿no? Pero ¿quién es la función psi? Acá lo dijimos, ¿no? La función psi a un subgrupo de G lo manda al campo fijo, al campo fijado por H. Entonces, esto es exactamente H. Esto es exactamente K a la H. ¿Sí? Muy bien, entonces, ahora, entonces tenemos eso, por lo tanto, quiero ver que se tiene la igualdad, ¿no? Por lo tanto, psi prima evaluada en teta prima de F. Entonces, recordemos que psi prima y teta prima son las restricciones, entonces esto es exactamente phi de teta de F. ¿Sí? Pero esto es exactamente ¿quién? Teta de F, teta de F es calcular el grupo de Galois, ¿no? Entonces esto es exactamente phi del grupo de Galois de K sobre F. ¿Sí? Y la función psi es calcular campo fijo, ¿no? Entonces esto es exactamente K al grupo de Galois de K sobre F. ¿Sí? Pero F es de la forma K a la H, ¿no? F es de la forma K a la H y tengo esto, ¿no? Entonces, ¿qué me dice la proposición 2.45, 2.44? Lo pongo acá atrás, 2.44D, ¿no? 2.44D me dice que si mi F es K a la H para algún H así, entonces necesariamente aplicar Galois de K sobre F y luego el campo fijo me regresa a F, ¿no? Entonces por 2.44D pero pasa esto, entonces por 2.44D 2.44 inciso D tenemos que pues ya que F es exactamente el grupo de Galois, F es exactamente K a la grupo de Galois de K sobre F y por lo tanto psi prima compuesta con teta prima es la identidad sobre el conjunto X y de la misma manera utilizando 2.44e utilizando 2.44e tenemos que la otra composición psi prima compuesta con teta prima tenemos que psi prima es la identidad en X.
la identidad en Y. Y eso acaba la demostración. ¿Sí? Entonces, estas funciones que hemos estudiado, psi y teta, no necesariamente son inversas. ¿Por qué? Porque vimos que cuando aplicamos primero psi y luego teta, que es calcular grupo de Galois y luego campo fijo, y viceversa, primero campo fijo y campo de Galois, no siempre regresan al mismo a lo que lo aplicamos, no siempre regresan a algo más grande, pero no a lo mismo. Y regresan a lo mismo cuando resulta ser que son esos elementos que tomamos son de una forma muy especial y son exactamente los elementos que están en X y los elementos que están en Y, ¿no? Ok, entonces con esto termino esta clase y bueno, nos vemos en el siguiente video.